Hello guys, my name is Carol Bonilla and I am your English teacher. Les voy a explicar en qué consiste la guía de la actividad de condicionales número 1, en la cual van a manejar correctamente las funciones de los condicionales y de búsqueda. Lo primero que les quiero explicar es cómo se hacen los condicionales y qué tipos de condicionales hay. Está el condicional 0, está el primer condicional, está el segundo condicional y el tercer condicional. Entonces, ¿cómo se hacen? Primero que todo hay que manejar una estructura como la que están viendo aquí. Si te pillo, te mato. Si lo ven, siempre empiezan con el if, ¿cierto? Después va su pronombre, después el verbo en presente, ojo, en presente, y un pronombre nuevamente. Después de la coma, porque eso se separa por coma, sería if. If I catch you, I kill you. Después de esta coma, según el orden, va el pronombre, ¿cierto? Va el verbo y por último, nuevamente un pronombre a quien nos estamos refiriendo. Eso es lo que les quiero dar a entender. En este caso, el condicional 0 es el que nos habla a nosotros de verdades universales y se maneja en presente. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Verdades se usa para verdades universales y está en el tiempo presente simple. Ambas oraciones, la primera y la segunda oración. Otro ejemplo para este sería, si toco candela me quemo. Entonces, por ejemplo, if I touch fire, I get burned. Si toco candela, pues me quemo, claramente, ¿cierto? Listo, recuerden que ese es el condicional 0, se maneja siempre en presente simple, no olviden, presente simple ambas oraciones. Vamos con el siguiente, que es el condicional 1. Este condicional 1 es conocido como el tipo de oración real o posible y normalmente se usa la primera oración en presente y la segunda en futuro. Entonces, por ejemplo, aquí dice: si te pillo, te mataré, ¿no? Ven que tienen la misma estructura que en la primera en esta parte de acá, ¿cierto? Pero ya en la segunda usamos el will. Entonces, va siendo futuro. La fórmula sería if. Siempre ya se... para que no se les vaya a olvidar, siempre ese if. If. Siempre va el if. Más el presente simple, present simple, y después de la coma iría el will o future simple, pongámosle future simple, la oración. Entonces, por ejemplo, if I run, if I come, yo vengo el fin de semana, we will go to the party. Y si vengo el fin de semana, nosotros iremos, ya saben, futuro simple, a la fiesta. Listo, ya saben cuál es la estructura. Como les digo, el primer condicional se usa para hablar de situaciones reales. Voy a ponerlo acá. Se usa para hablar de situaciones reales o posibles. ¿Por qué? Porque pues, sí, yo puedo venir el fin de semana, pero de pronto no iremos a la fiesta, ¿cierto?
Por eso dice posibles. Listo, vamos con el tercer condicional. Segundo condicional. Espérate que yo aumento la letra. Segundo condicional se usa para situaciones. Se usa para situaciones del futuro que no es tan probable que ocurran. Situaciones del futuro que no es o no son tan probables que ocurran. Además de este uso tiene otro. Este es el primer uso. En el segundo uso, esta puede ser usada para situaciones en el presente imposibles. ¿Listo? ¿Y cómo sería la estructura? Pues en este caso la estructura sería el if, poner la letra un poquito más grande, sería el if más, en este caso pasado simple o past simple, y después de la coma la oración iría en would más el verbo infinitivo. Infinitivo significa que el verbo está sin ninguna modificación. Recuerden que el verbo en infinitivo es el que va, por ejemplo, to work, ¿cierto? Trabajar. To play, jugar. Y recuerden que el gerundio sería playing. Y en este caso, acá con el de trabajar sería working. Ojo, no quiero que lo pongan así, ¿no? Voy a borrar de una vez porque de pronto me confunden. No quiero que lo pongan así, quiero que lo pongan en infinitivo, que sería este. To work, o to pay, to do, bueno, etc. Listo, entonces, ¿cómo sería ahí? Vean, este es el mismo infinitivo que está aquí. El infinitivo es este que está acá, para cuando lo vayan a usar ahí. Este de acá es el infinitivo. Este ya está en pasado, en participio, con el ing, y después en español. Entonces, el que tienen que usar es el de acá después del would, para que me entiendan. Después del would, esto es de acá. Entonces, quedaría la oración. Vamos a hacer un ejemplo. El de acá nos dice: If I caught you, I would kill you. I would kill you. Entonces, si te atrapara, si te pillara, ¿cierto? Te atrapara, te mataría. Entonces, ven, está live, su pronombre claramente, el verbo en pasado, que sería caught. El verbo en pasado ya sería que usaran el que dice aquí past tense, ¿cierto? Este de acá, ya serían estos de la segunda. I caught you. Después de la coma, I, no olviden el pronombre would. Recuerden que cuando se une el would con un verbo, quedaría el verbo en terminaciones en ia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo dijera aquí beat, que es golpear, entonces would beat you sería yo te golpearía. Eso significa yo te golpearía. Yo te golpearía. Si dijéramos pongamos otro ejemplo, te mordería. Entonces, I would bite you sería yo te mordería. Ya es el segundo condicional. Les recuerdo que este segundo condicional se usa para situaciones del futuro que no es tan probable que ocurran y situaciones en el presente que son imposibles. Otro ejemplo sería if I won the lottery. If I won the lottery, I would spend my life
si me gano la lotería, pasaría mi vida viajando. ¿Ven? Es una situación que es muy poco probable que pase, ¿cierto? Vamos con el condicional número 3. En el condicional número 3, la oración ya van a vivir en que la primera parte no está en pasado simple, sino que está en pasado perfecto. Past perfect. Y después de would, en este caso está el have. Está el have. Y después de este, el verbo en participio o perfecto para los que no se acuerdan. Past participle. ¿Ven? Entonces, if, está el if ahí, la oración en pasado, I had, ¿cierto? Caught you, si tuviera, atrapado, pillado. Después de la coma sería I would have killed you. Ahí está mal. Entonces lo voy a corregir. Aquí no es caught you, sino kill you. Entonces, si te hubiera atrapado, te hubiera matado. Te habría matado, te habría matado. Entonces, ¿para qué se usa este tercer condicional? Este tercer condicional se usa, vamos a ponerlo aquí, para hablar del pasado, describiendo una situación que no sucedió y sus posibles consecuencias. Pues para eso se usa el tercer condicional. Para hablar del pasado describiendo una situación que no sucedió y sus posibles consecuencias. Puede ser de lamento, puede ser de algo que podría haber pasado, pero en sí no sucedió, ¿cierto? Es una situación muy poco probable también. Hay que aclarar eso. Entonces, otro ejemplo, vamos a hacer otro. Sería if I had woken up earlier, I would have arrived on time. Entonces, si me hubiera, ¿cierto? Si me hubiera levantado, recuerda que es pasado perfecto, más temprano, earlier es más temprano, eso es más temprano, yo habría llegado, eso es llegado a tiempo. Entonces, por aquí la traducción, si yo me hubiera levantado, perdón, despertado más temprano, yo habría llegado a tiempo. En este caso es una situación que no sucedió, ¿cierto? Y la consecuencia, ¿cuál fue? Pues que si, en este caso la situación sería que si él se hubiera despertado más temprano, ¿cierto? Y la consecuencia es que habría llegado a tiempo, pero en este caso pues no pasó. Entonces, si yo me hubiera despertado más temprano, yo habría llegado a tiempo. Esos son los condicionales, ya saben. El condicional 0 se usa para lo que son las verdades universales, ¿cierto? Por ejemplo, si toco fuego me quemo, ¿cierto? Si llueve me mojo. Ya el primer condicional es para hablar de situaciones reales o posibles. El segundo condicional para hablar de situaciones del futuro que no es probable que ocurran o que no es tan probable que ocurran, y situaciones en el presente imposibles. Y finalmente el tercer condicional para hablar del pasado escribiendo, ya saben, una situación que no sucedió y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo para la tercera. If I had passed my driving test, I would have bought a car.
Entonces, si yo hubiera pasado mi evaluación de manejo, yo habría comprado un carro. No olviden que va en presente perfecto esta parte de acá, pasado perfecto esta parte de acá, perdón, pasado perfecto, y acá el would más el have, que ya saben que significa, en este caso habría, ¿cierto? Y el verbo en participio, comprado, participio el de acá, vean, el de acá. Listo, ya una vez explicado este tema, vamos al siguiente punto. Aquí dice que lo que hay que hacer es realizar 10 cuadros pequeños como el siguiente, usando los 10 verbos irregulares. Recuerden que aquí, lo voy a corregir como pueda. No se puede. Bueno, recuerden que en esta partecita no es caught, sino killed. Y lo pongo encima de esta. Killed. Bueno, yo se lo arreglo a ustedes, pero aquí es, voy a ponerle, y aquí es killed. Sería I would have killed you. Ahora sí está correcta. Would have killed you. Listo, entonces la tarea es hacer, en este caso, 10 de estos cuadros, como lo están mostrando acá en el ejemplo. Como lo están mostrando aquí en el ejemplo, dice, use solo 10 verbos de la siguiente lista. Recuerde que tiene que hacer 10 cuadros con los diferentes verbos como en el ejemplo de arriba. Entonces, 10 verbos para realizar 10 cuadros como este, donde usted me ponga cero condicional, first conditional, zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, y en donde me los ponga así, en inglés y en español. Bueno, si tienen dudas, pues me van a preguntar. Como es un trabajo de 2 semanas, la siguiente parte dice, responde las siguientes preguntas e identifica el condicional de cada pregunta y escríbalo frente a esta. Entonces, la primera, el ejemplo dice, what will you do if you win the lottery? Entonces, ¿qué haces? ¿Cierto? ¿Qué harás si ganas la lotería? Entonces, mi ejemplo es, if I win the lottery, I will buy a big farm in Colombia and a small cabin in Mexico. Entonces, si gano la lotería, compraré, ¿cierto? Yo compraré una finca grande en Colombia y una cabaña pequeña en México. Entonces, what will you do if you win the lottery? Este ya está hecho. Este es el ejemplo de la primera. Ustedes me la resuelven también con un ejemplo parecido al que yo les di ahí. Aquí sería, what will you do if you break up with your friend? Entonces, ¿qué harías si terminaras con tu amigo, dejaras de ser pues amigo de tu amigo, ¿cierto? ¿En qué tipo de condicional está? Vean que es igualita a esta, entonces sería en condicional 1 también. Ok, ya en este punto 4, lo que van a hacer es grabar las respuestas a estas preguntas, claro que en inglés, no en español, ¿cierto? Por medio de un audio o un video y las van a enviar al grupo de grado noveno. Bueno, en este caso la van a enviar es al privado, acá al privado. Con muy buena pronunciación. Si necesitan ayuda con la pronunciación, claro que la van a tener, solo es que pregunten.